el trabajo, ¿ok? Vamos a ir haciendo las preguntas. Voy a leer una breve semblanza de nuestro primer ponente, si me permiten un momento. Nuestra primera ponencia es la aplicación de la evaluación auténtica en el sistema multimodales y su impacto en la calidad educativa. A cargo de esta ponencia está el maestro Raúl Medina Martínez. Es un trabajo en conjunto con la licenciada Nayeli Díaz Castillo. Les leeré una semblanza del maestro Raúl Medina y de la licenciada Nayeli. Bueno, el maestro Raúl Medina Martínez es licenciado en Economía, maestro en Desarrollo Regional y doctorante en Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Docente con 36 años de experiencia a nivel medio superior y superior en la UADEC. Presidente del Colegio Economista de La Laguna y fundador de la revista online Mundo Educativo. También conjunto en este trabajo está la licenciada Nayeli Díaz Castillo. Ella es licenciada en Psicología, egresada en mención honorífica y condecorada a 5 medallas por excelencia académica. Estudiante de maestría en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, docente en nivel medio superior. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Le agradecemos mucho al maestro Raúl Medina, que es quien nos va a presentar esta ponencia. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y adelante, maestro. Estamos aquí para escucharlo. Muchas gracias. Sí se observa la diapositiva. Perdón. ¿Sí me pueden orientar si se observa la diapositiva? Sí se ve, maestro, sí se ve y se escucha. Es que como no los veo yo a ustedes, disculpen. Muy bien.
Pues el título es la aplicación de la evaluación auténtica en sistemas multimodales y su impacto en la calidad educativa. Este trabajo tiene como antecedentes que a partir del concepto multimodalidad, que significa pues utilizar muchas formas de enseñanza-aprendizaje, toma fuerza en la década del siglo XX como consecuencia de los grandes cambios sociales, culturales y todo lo que fue ocasionado por las TICs, es decir, por los avances tecnológicos en todo lo que son las comunicaciones. Una parte fundamental a modificar en la educación para lograr una calidad educativa es pues, adaptarla a las nuevas generaciones a través de la multimodalidad. Y es decir, buscar también que esta nueva forma de educación se vea reflejada en una evaluación que más adelante voy a explicar, evitando la evaluación tradicional. El problema de investigación se centra en la usanza histórica de la evaluación educativa de carácter tradicional. Hemos pecado mucho los docentes y maestros y profesores desde los orígenes de la educación, pues en tener una evaluación tradicional. Como contraparte a la evaluación tradicional, pues surge una nueva modalidad, la cual designamos o llamamos la evaluación no tradicional o evaluación auténtica. ¿Qué queremos con esto? Pues nada más que nada transformar o hacer una transformación educativa, una transformación, un nuevo paradigma didáctico que nos lleve a tener mejores resultados en la enseñanza-aprendizaje y que esta nueva tipo de evaluación contemple algunos otros elementos. El planteamiento del problema es el siguiente. Si hablamos de una definición, pues la evaluación en la educación es uno de los factores más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se ha limitado al factor cuantitativo, dejando de lado aspectos mucho más humanísticos que conllevan a los jóvenes a no interesarse o aplicar los valores morales. Entonces, con la ayuda de la multimodalidad educativa, que combina, integra y usa los procedimientos, todos los recursos que tiene a la mano, los medios, los formatos, los instrumentos, las metodologías, todo de lo que podamos echar mano, lo debemos aprovechar para que podamos facilitar y flexibilizar el aprendizaje, haciéndolo más significativo, que quede más marcado en la sociedad, que los muchachos sientan la pertenencia a una escuela, a una institución educativa. Y esto, ténganlo por seguro, ahorita lo voy a mostrar, traerá grandes beneficios académicos, pero además de grandes beneficios académicos, traerá grandes beneficios sociales, grandes beneficios hacia su comunidad, hacia su entorno, hacia todos los ámbitos en que se desarrollen nuestros estudiantes. Esta modalidad que estamos proponiendo y la cual también voy a explicar más adelante, ya ha tenido resultados positivos. El objetivo principal de esta investigación, pues el objetivo general es identificar la relación entre la evaluación auténtica y la calidad educativa. Entre los objetivos específicos, pues se analizó y se estuvo probando durante muchos años las ventajas que conlleva el aplicar una evaluación auténtica. Y con ello, pues sugerimos o estamos sugiriendo y en algunos casos ya estamos aplicando un modelo de evaluación basado en actividades extracurriculares. Demostrar con ello o a través de estas actividades
que se logra tener un incremento de la calidad educativa al utilizar estas actividades dentro de una evaluación auténtica. Estamos proponiendo un modelo de evaluación auténtica que tome en cuenta la integridad de todos, que se integren todos los actores de la educación, y con ello segurísimo que vamos a tener una mejora en la enseñanza-aprendizaje. Como hipótesis, llegamos a que la aplicación de la evaluación auténtica se relaciona con la calidad educativa al mejorar e impactar positivamente a los estudiantes. Y pues se preguntarán tal vez que cómo empezamos a realizar esto, y pues daremos paso a un marco teórico. El sistema multimodal trata estilos de aprendizaje que utiliza varios modos para enseñar un concepto o un tema en particular. El aprendizaje multimodal tiene diversos beneficios, entre ellos involucrar a los actores de la educación en el proceso de aprendizaje, mejorar la calidad del aprendizaje, impulsar el desarrollo de habilidades y expandir la creatividad y facilitar el aprendizaje cooperativo. Esto lo marca, pues, o lo menciona el autor, nuestro autor amigo Carranza. Pero según Carretero y Vázquez, una evaluación tradicional es en la que los parámetros son establecidos por el docente sin tener en cuenta criterios académicos y profesionales. Se asignan notas cuantitativas sin criterios claros que las justifiquen. Se centra más en los errores que en los logros. No toma en cuenta la participación de los alumnos. Se castigan los errores y no se toma como fuente de aprendizaje. No ayuda al automejoramiento. Los resultados son definitivos, sin posibilidades de cambio, y se centra en los alumnos en una manera individualizada. Por otro lado, aquí con Demarín y un servidor hacemos el siguiente señalamiento. La evaluación auténtica se basa en la permanente integración de aprendizaje y evaluación por parte del propio alumno y sus pares, constituyéndose en un requisito indispensable del proceso de construcción y comunicación de significados. La evaluación auténtica se constituye así en una instancia destinada a mejorar la calidad y el nivel de los aprendizajes. La evaluación auténtica está vinculada con la calidad educativa. Esta última es definida por García Oz como el modo de ser de la educación que reúne las condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz. ¿Qué método utilizamos para llevar a cabo esta investigación? Debo de aclarar que soy docente de la Preparatoria Venustiano Carranza de la Universidad Autónoma de Coahuila desde hace 36, 37 años. Para conocer la relación que se da entre la evaluación auténtica y la calidad educativa, se realizó una encuesta con alumnos pertenecientes a la Preparatoria Venustiano Carranza de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el objetivo, la finalidad de saber si la realización de actividades extracurriculares previamente impulsadas por los docentes a lo largo de más de 10 años tenemos haciendo este tipo de actividades, son eficientes para la obtención de un buen rendimiento, motivación, si permea en otros pilares fundamentales en su vida, el fomento de valores, y si consideran que son buena forma de evaluarlos, es decir, si este modelo de evaluación auténtica aumenta la calidad educativa al implementarse la evaluación con una visión multimodal. Dentro de la población, la encuesta se llevó a cabo de manera presencial en la población de los alumnos, en la cual el muestreo fue aleatorio simple, donde se aplicaron 136 encuestas. Dentro de las actividades extracurriculares que se llevan o se han llevado a cabo durante todos estos años, 10, 12 años que tenemos haciendo eventos entre 2 y 3 por ciclo, pues hemos realizado
juguetones, debates, eventos para adultos mayores, simposios, realización de presentación de libros, visitas a museos, clases abiertas, mesas redondas, foros internacionales, viajes de conocimiento en la región, y todos ellos nos llevaron a elaborar esta investigación con los siguientes resultados. Uno de los resultados más sobresalientes es que el 43% aproximadamente de los alumnos está en desacuerdo con que el examen tradicional sea la forma de evaluación más adecuada, seguidos por los que no consideran pertinente cambiar la forma de evaluación, sino vigilar a los maestros que apliquen correctamente este tipo de instrumento. Y ahí vienen las frecuencias, los porcentajes, porcentaje válido y el porcentaje acumulado, algunos de los puntos que se les preguntaron a los muchachos. Si lo graficamos, las respuestas mayormente utilizadas para describir el efecto que causan las actividades extracurriculares en los alumnos que se presentan es el siguiente: se motiva y ayuda a organizarse con otros. También el resultado obtenido fue la confirmación de que los alumnos aprenden más con actividades extracurriculares, y este se llevó a cabo en una escala de Likert y el 56.9% de los estudiantes seleccionó la máxima categoría. Conclusiones y propuestas. De acuerdo con los resultados obtenidos y sometiendo las variables a prueba estadística chi cuadrada, se acepta la hipótesis, ya que con la investigación se concluye que la aplicación de la evaluación auténtica se relaciona con la calidad educativa al mejorarla y tener impacto positivo en los estudiantes. Tener en cuenta al estudiante como ser humano e íntegro es esencial para la realización de la tarea docente. Realizar actividades extracurriculares como parte de la evaluación proporciona resultados positivos y reales con los alumnos, que se palpan y son tangibles, pues ellos son la parte medular en la organización y logístico de las mismas. Combinar el sistema de evaluación cuantitativo con el cualitativo hará que el alumno se sienta menos presionado y pueda potenciar su desarrollo creativo, al tiempo que se mezcla en su entorno social, se fortalecen vínculos familiares y se crea un ambiente de armonía con sus compañeros de clase. Lo que el alumno estudia para un examen fácilmente lo olvidará. En cambio, si se deja huella mediante actividades e interacción con él, lo recordará el resto de su vida. Aquí presento algunos de los eventos que hemos llevado a cabo, donde nos ha dado grandes resultados. Quiero hacer mención, antes de que se me termine el tiempo, de que los muchachos que fueron sometidos a este instrumento tenían porcentajes de calificación cuantitativa entre 7 y 8 y terminaron su preparatoria casi con la excelencia de 10. Además, quiero hacer mención que dentro de la reforma académica que llevó a cabo la Universidad Autónoma de Coahuila, el Consejo Universitario aprobó este tipo de actividades extracurriculares, pero además de aprobarlas, también propuso y aceptó que a los muchachos que integraran que llevaran a cabo este tipo de actividades, se les concedieran puntos positivos a la hora de su evaluación. Por mi parte, eso es lo que tengo para comentarles. Gracias, muy amables por su atención. Estoy a la orden. Muchísimas gracias, maestro Raúl. Estamos muy agradecidos por el trabajo y la experiencia que nos está compartiendo. Le agradecemos mucho a la audiencia que nos vaya poniendo sus preguntas para al final podérselas compartir al maestro y nos las pueda responder. Le agradecemos mucho, muy interesante su trabajo. Gracias, muy amable. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia, que es del doctor Pedro Serna. A continuación les leeré una breve semblanza de su trabajo.
El doctor Pedro Alonso Serna Sánchez nos va a presentar la ponencia Impacto de la utilización de simulaciones virtuales en física sobre la motivación intrínseca de estudiantes de bachillerato. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en ciencias en la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Inició su carrera como profesor en la Preparatoria 24 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se encuentra en Anáhuac, Nuevo León. Esto fue en 1988, dependencia en la que ha laborado desde entonces a la fecha, impartiendo sus cursos en el área de física durante más de 33 años de labor docente. Ha participado como ponente en diversos coloquios y encuentros de educación al interior de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en eventos nacionales, particularmente en el área de la enseñanza de la física en el nivel medio superior. Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan secretario académico y administrativo de 1990 al 97 y director de la Escuela Preparatoria 24, doctor Alfredo Piñeiro López, de 1997 al 2003. Consejero maestro de la misma dependencia y miembro del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León durante más de 27 años, representante de la dirección y responsable del sistema de gestión de la calidad certificado bajo la norma ISO 9001-2015 desde el 2005 y coordinador y asesor de los planes de desarrollo y del proceso de ingreso a la Preparatoria 24 al padrón de la buena calidad del Sistema Nacional del Nivel Medio Superior. Fue becado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en 1987 para realizar estudios de maestría en México, diplomado y certificación en competencias docentes para el nivel medio superior en CERTIDEMS, diplomado en formación básica de tutores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tiene un diplomado en docencia universitaria en el nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León y un diplomado para el desarrollo de habilidades docentes de la universidad. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Física y de la American Association y Physics Teachers. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Su ponencia la estamos esperando con mucho entusiasmo. Menciono otra vez el nombre de su ponencia, Impacto de la utilización de simulaciones virtuales en física sobre la motivación intrínseca en estudiantes de bachillerato. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, maestra. Si pudieran el maestro anterior cerrar la presentación para que me activen el poder hacerlo. Sí, claro. ¿No se ha cerrado? Sí, ya se cerró, pero Sí, no ya tengo se- no tengo activo la opción de compartir. Permítame. Sí. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Déjeme compartir la presentación.
Si me pueden mencionar, por favor, si se ve la diapositiva, si me escuchan bien. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí para presentar este trabajo de investigación que realizamos el semestre pasado en la Preparatoria 24 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y su título es Impacto de la utilización de simulaciones virtuales en física sobre la motivación intrínseca en estudiantes de bachillerato. Dentro de los antecedentes del trabajo podemos establecer cómo la pandemia derivada de la COVID-19 ha tenido un impacto global sin precedentes. No habíamos conocido una situación parecida en muchos años, y eso es algo en lo que todavía estamos, y por lo tanto podemos mencionar que uno de los sectores que más afectado resultó por esta pandemia son las instituciones educativas, ya que tuvimos que migrar intempestivamente de manera muy repentina de modelos presenciales a modelos virtuales y mediante la utilización de plataformas y tecnologías digitales. Por lo tanto, en estos nuevos escenarios emergentes se hace necesario implementar por parte del docente de manera creativa e innovadora nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas a estas nuevas modalidades, con el fin de despertar el interés de los estudiantes y motivarlos para que participen en su propio aprendizaje. En la enseñanza de la física, en este mismo escenario, pues cobra importante relevancia la utilización de ciertos recursos digitales, como son las simulaciones o laboratorios virtuales, que permiten precisamente el estudio de fenómenos físicos a partir de que el estudiante manipule las variables que caracterizan al fenómeno físico que se está estudiando. Entonces es una herramienta muy importante y que puede generar, esa es de hecho una de las hipótesis que planteamos en este trabajo, motivarlos y despertar su interés, explorar nuevas opciones para su aprendizaje. En el caso de los laboratorios virtuales, han sido utilizados en física. Hay diversos trabajos de investigación recientes y en años pasados que establecen que el utilizarlos mejora de alguna manera la motivación intrínseca, es decir, la motivación que surge del interior del estudiante, que es la que deseamos desarrollar, no tanto la motivación extrínseca que está asociada a factores externos, sino la intrínseca, y que también estas herramientas digitales también permiten el logro de aprendizajes significativos. En general, el planteamiento del problema que tiene esta investigación es cómo impacta la utilización de las simulaciones virtuales como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la física sobre los niveles de motivación intrínseca de los estudiantes de bachillerato. El objetivo general de la investigación es precisamente eso, explorar cuál es el impacto de la utilización de estas simulaciones virtuales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física sobre la motivación intrínseca de los estudiantes. Dentro de los objetivos específicos de la investigación relacionados con el objetivo general, monitorear los niveles de motivación intrínseca generados en los estudiantes cuando se han utilizado estas herramientas digitales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física en modalidad a distancia, esta modalidad con la que hemos trabajado todo este año y el año pasado. Y además detectar diferencias en la motivación intrínseca en los estudiantes en función del género, después de utilizar estas herramientas digitales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física. Las hipótesis que se plantean basados en antecedentes teóricos, es que la utilización de simulaciones virtuales en la enseñanza de la física en modalidad a distancia genera altos niveles de motivación intrínseca en los estudiantes de bachillerato. Y otra hipótesis es que existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en relación con los niveles de motivación intrínseca alcanzados después de utilizar estas herramientas digitales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física en modalidad a distancia. Esas son las hipótesis planteadas que quisimos probar a partir de este pequeño trabajo de investigación que realizamos. Como justificación de la investigación podemos mencionar que la enseñanza de la física, particularmente en el nivel medio superior, siempre ha generado problemáticas debido principalmente a la falta de interés y motivación de los estudiantes. Eso es algo que tradicionalmente se ha visto en el nivel medio superior. Una de las materias más difíciles para los estudiantes es precisamente la física. Generalmente su enseñanza es descontextualizada, por lo que no le encuentra sentido a lo que aprenden. Normalmente no se les enseña de tal forma que puedan ver la relación que tiene en su vida cotidiana. Por eso es una desventaja de los métodos de enseñanza tradicionales de la física, que se enseña de manera descontextualizada.
Ahora los nuevos escenarios virtuales, implementados mediante plataformas y herramientas digitales, pues todavía hacen más difícil la enseñanza de la física en este nivel de estudios. Por lo tanto, como mencionaba al inicio, se requiere del maestro una mayor flexibilidad en sus metodologías, encontrar nuevas estrategias de trabajo, nuevas actividades que despierten el interés y que motiven a los estudiantes, pero que esa motivación sea intrínseca, es decir, que parta del interior del estudiante para que aprenda y sea un aprendiz activo en su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en este marco de referencia, la utilización de simulaciones virtuales en física, utilizando metodologías creativas innovadoras, y consideramos que el uso adecuado y pertinente de los laboratorios virtuales pueden ser una buena alternativa, pretenden lograr un incremento en la motivación intrínseca en los estudiantes al participar en forma activa dentro de su propio proceso de aprendizaje. Dentro del marco teórico, el marco contextual donde se planteó esta investigación, podemos mencionar que dentro de los escenarios del aprendizaje en línea, la utilización de simulaciones virtuales ha evidenciado un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes y constituyen nuevas alternativas en estos nuevos escenarios en donde lo que se pretende es que el alumno participe de manera activa en su propio proceso de aprendizaje, interesarlo, despertar esa curiosidad e interés por aprender más sobre estos temas de física. Las metodologías de enseñanza de la física, en general, si se ha visto y se ha demostrado, condicionan en gran medida la motivación y el interés de los estudiantes para el logro de un aprendizaje significativo. Y hay trabajos de investigación que demuestran esta aportación. Además, todos aquellos métodos de enseñanza-aprendizaje que incluyan métodos de indagación y laboratorios virtuales también mejoran la motivación intrínseca en estudiantes, sobre todo en el nivel medio superior. Por otro lado, cuando hablamos de motivación, tenemos que hacer referencia a la teoría de la autodeterminación de dos autores que han trabajado mucho con esta teoría, Deci y Ryan, que establecen que la percepción de competencia y de autoeficacia durante la acción realizada, trátese de una actividad escolar, incrementan la motivación intrínseca, siempre y cuando se acompañe por un sentido de autonomía y de autodeterminación, que es lo que se persigue al trabajar con estas actividades, despertar el deseo de aprender, de que ellos exploren, indaguen, discutan entre sus compañeros de equipo y generar ese pensamiento crítico y reflexivo a través de estas herramientas digitales. Entonces, dentro de esta teoría de la determinación se contextualiza lo que es la motivación intrínseca, aquella que nos interesa sobremanera porque parte del interior del estudiante. Entonces, nace del interés propio de él por aprender y actividades relacionadas con el juego, la exploración, la curiosidad, precisamente alientan comportamientos intrínsecamente motivados, ya que no van a depender de factores externos, como el caso de la motivación extrínseca, que depende de premios, de calificaciones, no propiamente que surja del interés propio del estudiante, sino debido a factores externos. El método que se llevó a cabo es un estudio de carácter descriptivo y exploratorio. Se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria 24, doctor Alfredo Piñeiro López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en el municipio de Nuevo León durante el semestre febrero-junio 2021. Se trabajó solamente con un grupo, porque ese grupo únicamente llevó la materia de temas selectos de física. El grupo 403 del Bachillerato Bilingüe Progresivo, de cuarto semestre, su último semestre, con 31 estudiantes en total, de los cuales 9 eran del sexo masculino y 22 eran del sexo femenino, en la materia, en la unidad de aprendizaje, temas selectos de física, en modalidad a distancia. El instrumento de investigación que se utilizó para recabar los datos acerca de esa exploración que se pretendía hacer de la motivación intrínseca fue el inventario de motivación intrínseca, que consta de 23 ítems distribuidos en 5 subconjuntos, que son uno de ellos interés, disfrute, otro competencia percibida, esfuerzo, importancia y sentir presión, tensión. Esos 4 subconjuntos con 4 ítems cada uno, y el quinto subconjunto, valor utilidad, de 7 ítems. Para cada uno de esos ítems se utilizó una escala de 1 a 10, en donde el 1 correspondía a totalmente en desacuerdo con lo que afirmaba el enunciado que se les proporcionaba de los 23 ítems que se constó el instrumento, y el 10 correspondía a totalmente de acuerdo a lo que se establecía en el ítem. Se hizo una prueba de confiabilidad del instrumento que se utilizó a través de la determinación del coeficiente alfa de Cronbach,
y nos dio un valor de 0.765 para todo el instrumento, de que se considera bueno, o sea, un valor adecuado para que fuera confiable los datos que se iban a obtener. Dentro del procedimiento, en general, al finalizar el curso de temas selectos de física, consta de 4 etapas, de las cuales al final de cada etapa se llevaban a cabo actividades integradoras utilizando simulaciones virtuales, y estas fueron definidas por el Cuerpo Académico Disciplinar de Física de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los equipos se reunían de manera virtual, trabajaban de manera colaborativa con todas estas simulaciones y seguían una secuencia que estaba en la guía de aprendizaje. Estos son algunos ejemplos de las simulaciones que utilizaron en cada una de las etapas. Para la etapa 1, el principio de Pascal; para la etapa 2, el manejo de un calorímetro; en la etapa 3, un simulador de circuitos eléctricos; y en la etapa 4, un simulador de ondas, particularmente el sonido. El instrumento se aplicó en línea a través de Forms de Microsoft y que estuvo disponible el 21 y 31 de mayo. Se obtuvieron los valores promedios para cada uno de los subconjuntos de los 5 considerados. Se hicieron pruebas de normalidad de los conjuntos a través de la prueba de Shapiro-Wilk. Se llevaron a cabo análisis descriptivos y análisis comparativos, este último a través de la prueba T para muestras independientes, con el fin de detectar posibles diferencias tomando como factor el género. Se utilizó un nivel de significancia para las pruebas de hipótesis de P menor o igual a 0.05 y los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS. En cuanto a los resultados, de manera general, en la tabla 1 se puede observar la estadística descriptiva completa de los 5 subconjuntos, observándose que en la mayoría de los subconjuntos se obtuvieron valores altos entre 7.3 y 8.4, lo cual es deseable para cada uno de esos subconjuntos en una escala de 1 a 10. De hecho, el subconjunto sentí presión tensión obtuvo la media más baja, 3.564, que es también deseable porque al realizar las actividades los alumnos sentían poca presión al realizarlas. Por el contrario, el subconjunto valor-utilidad obtuvo la media más alta, 8.4, tal como se puede observar en la tabla 1. Al realizar los análisis comparativos entre los estudiantes en función del género, a pesar de que en los 5 subconjuntos no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, sí se notaron ciertas tendencias, que son las que quiero explicar y se pueden observar en la gráfica que tenemos ahí en la pantalla. Las mujeres presentaron una cierta tendencia a mostrar mayor interés y disfrutar más, además de que se esforzaron en mayor grado y le dieron una mayor utilidad a lo que aprendieron al trabajar con estas simulaciones. Ya se pueden ver al hacer los comparativos de las columnas para cada uno de los 5 subconjuntos. Por el contrario, los hombres tendieron a presionarse menos durante las actividades y a percibirse a sí mismos como más competentes después de realizadas. Ciertas tendencias que mostraron en función del género, pero, repito, sin que hubieran diferencias estadísticamente significativas. Como conclusión podemos llegar a lo siguiente. En general, los estudiantes, independientemente de si eran hombres o mujeres, presentaron valores relativamente altos en los diferentes subconjuntos de la motivación intrínseca, de hecho en 4 de los 5, excepto para el subconjunto sentí presión y tensión, que presentaron valores medias con valores cercanos a los más bajos de la escala. Con respecto al género, aunque no hubo diferencia estadísticamente significativa, las mujeres mostraron una mayor tendencia a interesarse y disfrutar, además de esforzarse más y otorgar una mayor utilidad y valor a lo que aprendieron a través de las simulaciones, en comparación con los hombres, que tendieron a presionarse menos, pero a su vez a percibirse a sí mismos con mayores competencias adquiridas después de estas actividades. Dentro de las propuestas que surgen a partir de los resultados de este trabajo de investigación, se pueden mencionar, primero, utilizar en mayor grado las simulaciones virtuales en las clases de física para el estudio conceptual y empírico de los fenómenos físicos, ya que con estas tendencias se observa y con los valores altos de la escala de los 5 subconjuntos que mencioné, tendientes a valores altos, de alguna manera, pues demuestran la efectividad del uso de estas herramientas digitales en incrementar la motivación intrínseca de los estudiantes. Además, elaborar secuencias didácticas adecuadas al trabajar con simulaciones virtuales que privilegien la curiosidad, la exploración, la indagación, el trabajo colaborativo, el debate de ideas y la argumentación, es decir, promover el aprendizaje activo entre los estudiantes a través de estas simulaciones virtuales. Y además retroalimentar antes, durante y después de la realización de las actividades con las simulaciones virtuales y al final revisar el cumplimiento de los objetivos propuestos para esa actividad. Entonces, en general, esas son las propuestas.
Estas son las referencias bibliográficas que se consideraron para darle sustento al trabajo que se está presentando, y con esto termino la presentación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí nos presenta sus redes sociales, donde lo podemos también contactar. Recuerden que tenemos el chat abierto para que nos vayan poniendo sus preguntas y al final las vamos a mencionar para que nos las contesten cada uno de los ponentes. Muchísimas gracias, doctor, por su aportación. Muy interesante. A continuación, les voy a leer una breve semblanza del maestro Jorge Luis Saldaña Cruz, que es nuestro siguiente ponente. Permítanme un momento. El maestro Jorge Luis Saldaña Cruz es coordinador de la Academia de Humanidades de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es profesor de la Escuela Industrial Preparatoria Técnica Álvaro Obregón. Es egresado de la licenciatura en Letras Mexicanas. Es egresado desde el 2016 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así como tiene también una maestría en Innovación Educativa y el posgrado de la misma institución. Es miembro de la Comunidad Filosófica Monterrey y, pues bueno, coordina la Academia de Humanidades. Agradecemos mucho su presencia, maestro. Lo invitamos a que nos presente esta ponencia que tiene como nombre Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura, Estrategias para la Educación Media Superior. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Enseguida comparto mi presentación. Vamos a ver. Creo que ahí ya se alcanza a ver. Nuevamente agradezco la oportunidad que me dan de compartir estas estrategias que han nacido y que han surgido a partir de mi experiencia como profesor de literatura y de filosofía en la Escuela Álvaro Obregón. Como ya lo comentó la maestra Gabriela, el nombre de la ponencia se titula Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura, Estrategias para la Educación Media Superior. A manera de justificación, presentamos el siguiente texto. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura precisa de procesos de intervención que estimulen el gusto por la lectura y la cultura de la letra escrita desde una perspectiva, en este caso presencial. No se trata de la memorización por la memorización misma, o bien enfocar la historia de la literatura para acreditar exámenes. De lo que se trata, pues, es de experienciar el arte, por el arte mismo, a través del juego camuflado de estrategia. En otras palabras, es preciso preparar al estudiante para hacer frente a problemas impredecibles y sin precedentes, pues él necesita comprenderse a sí mismo. Esto nos dice Louise Rosenblatt, una escritora extraordinaria que recomiendo leer. Escribió un libro que se llama Literatura como Exploración, allá por los años 40 del siglo pasado, y que ha sido un libro fundamental para comprender mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura, pero sobre todo de la experiencia que se vive a la hora de abrir esas maravillosas ventanas que tienen que ver con
la narrativa en este caso, y también, por supuesto, con la poesía. Por tanto, el propósito de este trabajo es compartir con colegas del área de lengua y literatura de nivel medio superior una serie de experiencias en relación con estrategias de enseñanza y aprendizaje de la literatura. Son 6 estrategias, espero que el tiempo nos dé para presentarlas todas. La primera de ellas lleva por nombre Aproximación al universo de las palabras. Tiene como fundamento pedagógico un libro maravilloso de la española, ya mexicana también, Laura García Arroyo, que forma parte de un conocido programa sobre literatura y sobre lengua, La dichosa palabra. Este libro lleva por nombre Funderelele y más hallazgos de la lengua. La actividad persigue, digamos, desplegar un sentido lúdico y significativo de las palabras en el aula de clase. El objetivo también es narrar sin desvelar, en este caso, la identidad de los personajes. En este caso, los personajes constituirían, en este caso, palabras como las que ven del lado derecho de la pantalla, palabras como funderelele, virgulilla, samuelear, angurriento, topiaria, lúnula, amplexo, etcétera, etcétera, palabras cuyo significado ignoran en un primer momento nuestros estudiantes, y de ahí precisamente el juego, a través del juego, es que tratamos nosotros de aproximarnos a las palabras, entendiendo que una palabra es una ventana donde nos podemos asomar para ver y para sentir el mundo. La aplicación es individual, dura 1 hora, y brevemente voy a comentar en qué consisten los pasos. Cada alumno escribe una narración de 1 cuartilla y media utilizando un abanico de palabras proporcionadas por el profesor o por la profesora sin que estos conozcan el significado de las palabras. Tiempo estimado, 15 minutos. Cada palabra supone un personaje dentro de la trama que el alumno desarrolla. Una vez que hayan terminado de escribir, el profesor o profesora pide a cada uno dar lectura de su historia en voz alta. Al finalizar las lecturas, se abre un espacio para el diálogo, para preguntar y escuchar las impresiones de nuestros estudiantes. Después, el profesor o la profesora comparte los significados de las palabras con las cuales se construyeron esas historias. Acto seguido, en la segunda parte de la hoja, el alumno o los alumnos y alumnas reescriben la misma historia, pero en esta ocasión utilizando el significado literal de cada una de las palabras proporcionadas al principio por el profesor. En el punto 6, bueno, repetimos el punto 3 porque se construye una nueva historia. La segunda es a la luz de el significado de las palabras. Esto podría parecer en primera instancia no tener sentido, pero nada más alejado de la realidad que eso, porque el resultado de estas historias con significados distintos, donde el juego de la imaginación creadora y los matices de nuevas imágenes para nombrar la realidad se contrastan para distinguir el sentido que tiene una y que tiene la otra. Por otra parte, tenemos la segunda estrategia, que lleva por nombre Estrategia para estimular el desarrollo de los sentidos. Partimos de una obra clásica, como lo es Moby Dick. Ese es el fundamento pedagógico. La actividad la empleamos o la nombramos como diálogo entre sentidos, porque justamente se trata de eso, no se trata de que estimular todos los sentidos que tenemos. El filósofo alemán Martin Heidegger hablaba al respecto de que tenemos 13, pero que comúnmente se conocen 5, dice él. Claro, desde el abordaje de la filosofía. Objetivo, potenciar las capacidades sensitivas y lingüísticas, duración 1 hora. Es en equipo de 5 estudiantes. Materiales, simplemente utilizamos una hoja, lápiz
o pluma. El profesor, en la descripción de esta actividad, el profesora reúne equipos de 5 estudiantes, solicita a un integrante de cada equipo escribir en una hoja de su libreta el nombre de cada uno de los sentidos. Después, mediante un ejercicio al interior de cada equipo, se distribuyen los sentidos, de tal manera que a cada uno le queda un sentido. Lo interesante de este juego es que el profesor les va a proporcionar un fragmento literario, preferentemente de narrativa, aunque no solamente con narrativa, puede ser literatura, puede ser novela, puede ser cuento, incluso una obra de teatro o puede ser un poema, ¿no? Ya lo decide el profesor. En mi caso, yo lo llevo a cabo con narrativa. Entonces, ellos acceden a este texto, lo leen y el juego consiste en que cada uno de los estudiantes que constituye ese equipo pueda de alguna manera interpretar ese texto a partir de la mirada de cada uno de los sentidos, con lo cual significa que la carga semántica que el estudiante le ponga a sus palabras tendrá que estar remitida a ese sentido que le tocó interpretar. Es decir, el sentido del tacto, digamos, va a aprender, va a buscar palabras, ¿sí? Que remitan al tacto en el proceso de interpretación de ese texto narrativo que se les haya proporcionado. Por ejemplo, este texto, las palabras que están en negrita, intentan reflejar o representar esto que estoy comentando. Por ejemplo, dice, las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos. Pareciera que es una imagen visual, ¿verdad? También tenemos el segundo, dice, se intuía un rumor sordo, un zumbido. Está claro el sentido que está trabajando ahí. Todos contuvieron el aliento. Y luego tenemos se elevó un instante en la atmósfera irisada, como envuelta en una grasa finísima de textura. El sentido del tacto es el que está hablando en ese sentido. Fulgieron como enjambres surtidores. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es lo primero que piensas cuando yo te digo enjambre? Y me dice en dulce. Entonces está el sentido del gusto trabajando a su máxima potencia. La tercera estrategia tiene como nombre, le pusimos emancipar la imaginación, liberarla, y aquí partimos como fundamento pedagógico la experiencia del estudiante. Me parece súper importante. No solo en literatura, a mí me gustaría pensar que esto da para todas las unidades de aprendizaje, partir de la experiencia del estudiante. Esto consiste básicamente en poner a prueba, de alguna manera, a través del juego, la espontaneidad del pensamiento creativo, encontrar la armonía oculta en el caos y luego ordenarla, ¿sí? Es una actividad en equipo. El grupo se divide en 5 equipos. Los materiales que la maestra o el maestro puede utilizar esta actividad, cabe destacar que se realiza en 2 sesiones. La primera sesión se va a requerir un pañuelo, un celular, una bocina. En la segunda sesión, tijeras, pegamento, revistas, periódicos, rotafolios. Duración, 2 sesiones, y consiste en que es una dinámica muy interesante. Yo disfruto muchísimo esta actividad porque ponemos de manifiesto el sentido que en ocasiones tiene el sinsentido, ¿no? Porque podría ser, dije, bueno, pues, ¿cómo es que podemos partir de la experiencia del estudiante como fundamento pedagógico y cómo es que vamos a crear una historia a partir de la contribución de cada uno de los estudiantes que tienen escasos 30 segundos para compartirla? Mediante una dinámica con el grupo, el profesor establece un tema, cualquier tema. Después, el profesor pide a sus estudiantes vendarse los ojos con un pañuelo, excepto uno de ellos. Sí, puede ser el representante del grupo. Este es el encargado de grabar con su celular la primera etapa de la actividad. Una vez que todos los alumnos se encuentren con los ojos vendados, comienza a construirse desde la espontaneidad del pensamiento creativo una historia en la que todos y todos participan en función del tema elegido. A cada alumno se le otorgan
30 segundos para que construya con su voz una parte de la historia que poco a poco va construyéndose en la medida que van sucediéndose alumno por alumno. El primer alumno es quien marca la pauta, sin embargo, el resto tiene toda la libertad de pensar y de agregar lo que se le ocurra a la historia. El sentido de la lógica se rompe bajo la irrupción del pensamiento no programable, dice el filósofo argentino Alejandro Cerletti. El alumno o alumna quien ayuda a la grabación es el encargado de cerrar la narración y la grabación de su aporte. Después, el profesor indica a sus alumnos quitarse la venda de los ojos. El profesor reproduce la grabación de la historia para que todos la escuchen. Se abre un espacio para el diálogo respecto de la experiencia del ejercicio. El profesor solicita traer para la siguiente sesión los materiales, tijeras, pegamento, lo que mencionaba hace un momento, un rotafolio, revistas, etcétera. Después, en el paso 7, los estudiantes, dice aquí, el profesor establece 5 equipos, no importa el número de integrantes. Cada equipo a cada equipo se le asigna una parte de la estructura que toda la historia de ficción tiene: introducción, desarrollo, nudo, clímax y desenlace. Después, pide a sus alumnos convertir la historia transcripta en imágenes visuales. Por ello, se sirven de recortes de periódico y revistas. No olvidar, dice aquí, dar nombre a la historia. Para finalizar, cada equipo, según la estructura que le haya tocado, expone y comenta las imágenes de la historia que surgió desde la espontaneidad del pensamiento creativo. Esta otra estrategia, la número 4, es una estrategia que parte de una maravillosa novela que recomiendo muchísimo leer, que es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, el premio Nobel portugués. Cualquier novela de Saramago es digna de visitarse. Este es un recorrido a ciegas, básicamente es una adaptación o una, digamos, interpretación, digamos, escénica de esta historia. Tiene como objetivo revalorar el sentido de la vista. Es una aplicación grupal, dura 2 sesiones, bueno, 2 horas de clase, una hora y media y 2 horas de clase. Más o menos oscila entre esos tiempos. Como materiales, pues tenemos, debe ser un atuendo blanco, porque los personajes padecen una ceguera blanca. Entonces el atuendo, pues es una manera representativa, ¿no?, de apelar a esa ceguera blanca de la que nos habla el narrador. Una venda, pues puede ser un pañuelo de cualquier color, si es blanco mucho mejor, un lápiz, una libreta, una mochila, porque se va a hacer un recorrido por toda la preparatoria. Ya no me alcanza el tiempo para leer paso por paso, pero es un trabajo, digamos, la intención es de que el profesor les proporcione a sus estudiantes la primera semana de clases la obra, ¿sí? Y explique, grosso modo, en qué consiste este juego o en qué consiste esta representación de la obra de José, y que establezca un mecanismo para ir monitoreando el proceso de lectura durante las primeras semanas del semestre. Y luego, como resultado, obtenemos esto. Esta es una, por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos el punto de partida, luego tenemos el punto de salida. Hay una estudiante que es la guía de todos estos ciegos, o alumnos que no pueden ver, porque es un personaje que figura en la novela de José. Se hace todo un recorrido, hay un lugar A, y en este lugar A, dentro de la actividad, se trata de reconocer y escribir a ciegas. Después tenemos un punto de llegada, dice preparándose para ordenarse, y luego tenemos el fin de la actividad. Creo que ya se me pasó el tiempo. Esta es es la quinta estrategia y tiene que ver con intervención poética, transmisión
personal de la palabra. Aquí se trata de desarrollar el gusto por la poesía a través del susurro. Es algo maravilloso. Es una aplicación individual, dura 1 hora y media y como materiales se requiere un paraguas de color negro, una vara de bambú y ya no me alcanza lamentablemente el tiempo para leerla. Y este es digamos, el resultado. Vemos ahí estudiantes con un paraguas. El paraguas tiene digamos, el significado de cuidar la identidad de la persona a la que se le regala el poema. A través de la vara de bambú viaja el susurro, ¿sí? Entonces de lo que se trata es de despertar el gusto por la poesía, y digo despertarlo porque está ahí. Está en nuestros estudiantes, solo necesitamos encontrar las formas para para llegar a eso, dijera el filósofo griego Platón. Y pues esta es la última, que es el testamento sin signos de puntuación, y aquí básicamente es un señor que se muere y deja un testamento, pero se le olvidó colocarle los signos de puntuación, y tiene 7 herederos, entonces todos se quieren pelear por la herencia. Entonces el juego consiste en que cada estudiante aprenda, coloque los signos de puntuación, bien sea para su conveniencia o bien sea para que la herencia pueda ser distribuida en partes iguales para todos los integrantes de la familia. Es un juego súper divertido y bueno, ya me excedí de tiempo, ofrezco una disculpa. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros estas estrategias. La verdad que todas muy interesantes para poderlas aplicar. Muchas gracias, gracias por su participación. A continuación doy lectura a unas preguntas que nos pusieron aquí en el chat. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta también, igual puede levantar la mano para hacer en unos minutitos una breve compartir con los ponentes estas dudas que vayamos teniendo. Aquí nos pone la maestra María Otilia Cavazos, dice: para el maestro Pedro, ¿han planeado hacer un estudio más profundo sobre esas diferencias de motivación entre las jovencitas y los jovencitos? ¿Tiene usted alguna hipótesis al respecto? Aquí nos dio una respuesta el maestro Pedro, pero si gusta compartirnos, doctor, perdón, si nos gusta compartir. Sí, por ahí puse en el chat lo que yo pienso que puede explicar esa diferencia, que como lo mostré en el trabajo, son tendencias, aunque no hubo diferencia estadísticamente significativa. Pero creo que nosotros como maestros en el día a día observamos que las mujeres son más responsables, más comprometidas en lo general que los hombres, que no muestran tanto a veces esa responsabilidad. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Pero hablando en términos generales, siempre en los últimos años se han destacado más, los primeros lugares son de las mujeres, muy comprometidas, muy responsables, etcétera, etcétera. Entonces eso podría explicar esas ligeras tendencias a disfrutar más de las actividades, a esforzarse más, no sé, los resultados que acabo de mostrar. Entonces sí sería interesante, y ahí lo planteo como un trabajo de investigación más amplio, con más grupos de estudiantes. En este caso nada más lo hice con un solo grupo al que le di clases esa materia de temas selectos de física, por eso nada más trabajé con ese grupo, pero sí sería interesante hacer un estudio más amplio para ver si esas mismas tendencias se mantienen. Según la literatura, en función de esa explicación, se han encontrado en otros trabajos de investigación que existe también esa tendencia, pero sí sería interesante hacerlo de una manera mucho más amplia con un mayor número de grupos. Muchísimas gracias, doctor. Para el maestro Raúl, ¿han planeado otorgar un porcentaje específico en la evaluación para dichas actividades sociales dependiendo de la materia que se imparte? ¿Y cuáles serían los elementos de una posible rúbrica para evaluar la participación del estudiante en dichas actividades? Bien, en este momento, como ya se oficializó en la universidad, en la nueva reforma académica, ya tenemos que pensar en un número, que si es lo que me está preguntando, en un número específico a esa evaluación.
pero yo quiero ir un poquito más allá y quiero compartir con ustedes en este momento que parte de mi tesis doctoral está basada precisamente en la búsqueda de estos elementos, como son, he escuchado aquí a todos los participantes, en mis 3 ejes, que es evaluación, educación y motivación. Entonces ahí lo estoy integrando. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo los maestros de las materias para ver de qué manera podemos oficializar un número o una evaluación cuantitativa sumatoria a través de una evaluación cualitativa. Sí lo estamos, porque se acaba de oficializar ahora con el Consejo Universitario. Entonces yo creo que nos va a llegar por ahí en qué porcentaje de evaluación se puede hacer. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, maestra. Si gusta, puede activar su micrófono. Gracias, Gaby. Buenos días, maestros. Muy interesantes las 3 ponencias. El maestro cuando habló de la motivación, yo la verdad no tenía mucha referencia al respecto. Me llama la atención las citas que usted dio, la referencia bibliográfica. Estaré consultándolas para encontrar algo sobre esto. Y con respecto a la última ponencia del maestro Jorge, bien interesante toda la actividad de la creatividad en la literatura. Se me ocurre que también podría ser aplicable en artes, en la materia de apreciación de las artes. Y me gustaría preguntarle si no se encuentra con apatía de ciertos alumnos al momento de participar en este tipo de estrategias. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sí, claro, desde luego. Es una de las principales cosas con las que me he topado dando la materia de literatura. Y lo que yo he tratado de hacer es, yo cuando llego al salón de clase, raras veces me presento como maestro, aunque sé que tengo poquita experiencia, ¿verdad? Yo voy para 9 años como docente y me presento como alguien que va a compartir una pasión por la lectura, una pasión por el arte, una pasión por el pensamiento filosófico. Y desde ese lugar trato de llegar a ellos, ¿verdad? Y luego a través del juego, porque juego mucho en la materia de literatura, y también coincido con usted que también podría hacerse esto, o podría hacerse algo parecido en la unidad de aprendizaje de apreciación de las artes. Sí. Le agradezco mucho, maestro. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos a todos el que hayan asistido a esta sala. Muchísimas gracias a todos los ponentes que estuvieron con nosotros, al maestro Raúl Medina Martínez, al doctor Pedro Serna y al maestro Jorge Luis Saldaña Cruz. Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros su experiencia y que nos hayan brindado estas estrategias para nosotros poderlas aplicar. De antemano, la preparatoria 8 está muy agradecida el que hayan confiado en nosotros y los invitamos, no sé si quieran agregar algo antes de que cerremos la sesión. Sí, adelante, maestro Raúl. Pues yo por mi parte quiero sacar una conclusión con las 3 ponencias, que estamos muy comprometidos. Esa es la primera experiencia que me llevo, que nos apasiona lo que hacemos, pero que además coincidimos en algunas partes, como es la motivación, como es la innovación, como es la creatividad, y como lo decía el doctor, sí, las mujeres también a mí en mis resultados son las que mayormente participan con responsabilidad. Eso, y bueno, pues estoy abierto a cualquier invitación que nos puedan hacer llegar. Con mucho gusto la universidad está al pendiente de que participemos. Y gracias por mi parte por haberme invitado. Muchas gracias a usted. Pues
Pues bueno, con esto cerramos nuestra sesión. Muchas gracias por haber asistido a la sala 3 y los invitamos a estar al pendiente a las notificaciones que aparezcan en la aplicación para que vayamos conociendo ahí la indicación de las sesiones que van a ir iniciando. De antemano, muchas gracias y pues bueno, continuamos con el programa. Gracias por estar aquí. Que estén bien. Gracias, saludos a todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias a Gracias. todos. Saludos, Bueno. gracias. Gracias a ustedes.